¿Será que todo el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo? Y viceversa, si alguien no habla en lenguas, ¿no tiene el Espíritu Santo? Eso es totalmente cierto para los hombres, no para la Biblia, o no para Dios. Sí, porque es que ¿por qué te lo digo de esa manera, Jonathan? Porque lamentablemente la gente ha puesto la palabra del hombre como autoridad por encima de la palabra de Dios. Cuando yo digo que una manifestación de algo es del Espíritu Santo, y si una persona no manifiesta algo, no tiene el Espíritu Santo, entonces estoy diciendo que la Biblia es mentirosa. Bueno, entonces hablemos en este episodio sobre los dones del Espíritu Santo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternals. Nuestro tema de hoy, los dones espirituales. ¿Es necesario que un cristiano tenga dones espirituales, Jonathan? Sí. Ok, y sí, miremos a la luz de la Biblia. ¿Qué tal si vamos directamente a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12, y vamos a leer los versículos 1, 4 al 11. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, leamos el versículo 1, nos dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Antes de continuar, Pablo nos está diciendo, nosotros como creyentes tenemos que tener, valga la redundancia, los dones espirituales presentes en nuestra vida como cristianos. Y no solamente eso, ¿no? Sino también tener conocimiento acerca de eso, porque dice, no ignoréis. Te me adelantas un poco, pero es bueno al mirarlo de que también el apóstol Juan dice que tenemos que probar los espíritus. Hay gente que dice que tiene el don, o un don de Dios, pero realmente esto no es un don de Dios. O es una emoción humana, o es una manifestación demoníaca. Ahora sigamos leyendo a partir del versículo 4 al 11 aquí en este texto. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Este versículo que está hablando Pablo aquí es respuesta a lo que acabamos de preguntar. ¿Es necesario que un cristiano tenga dones? Sí, aquí lo está diciendo claramente, pero a cada uno les da la manifestación. A cada uno les da la manifestación del Espíritu, no como yo quiero, sino como el Espíritu quiere, ¿sí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, aquí hay un resumen de todo lo que son los dones espirituales. Y en este resumen nos está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es que todo cristiano, todo creyente debe tener o debe ser parte de los dones del Espíritu. ¿Por qué? ¿De quién son los dones? De Dios. Sí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son, y da una lista. Pero también nos dice que manifiestas son el fruto del Espíritu. Es decir, si el Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo un fruto. Pero aquí este texto de Corintios me está diciendo que ese mismo Espíritu que me hace a mí dar fruto, ese mismo Espíritu me hace a mí tener dones. Es decir, el don es la capacidad, y ya lo vamos a ver el significado. La palabra don viene del griego carisma, y no sé si recuerdas que en un episodio donde hablamos de la gracia, vimos que la palabra gracia viene del griego caris. Entonces, y creo que te lo comenté que gracia y el tema de gracia y el tema de dones es algo muy acorde o muy común o muy parecido. Si esa palabra carisma, como entrelazados, ¿no? Sí, exacto, porque gracia es el favor de Dios, ¿sí? Un regalo. Y el don es carisma, es un don que involucra la gracia de Dios. Entonces, para yo poder tener un don, necesito tener ¿qué? Gracia. La gracia. Y también lo recibes por gracia, ¿no? Y por gracia lo recibo. Para poder tener gracia necesito a Cristo. Para poder vivir al Padre necesito a Cristo. Entonces todos se involucran en un solo lado. Y miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 7, versículo número 7, para mirar ya
este punto y empezar a profundizar un poco más al respecto. Primera de Corintios 7:7 nos dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Ok? Entonces aquí hay que empezar a contestar preguntas del común o de las mentiras que se le ha enseñado a la gente. Yo escuché una secta por ahí diciendo: es que ya nadie quiere hablar en lenguas. En cambio nosotros sí somos la iglesia que tenemos las lenguas. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo sabes que verdaderamente son las lenguas espirituales? Porque es que la Biblia nos habla de que cuando vino Pentecostés todos empezaron a hablar en lenguas, pero un momentico, empezamos a desglosar. Y entonces a la manifestación de que alguien tenga el Espíritu Santo, creo que lo hablamos, o tú lo hablaste desde el principio. Al intro, sí. Sí, entonces una persona que habla en lenguas es porque tiene el Espíritu Santo, porque eso pasó en Hechos de los Apóstoles y en realidad no fue así. Lo que pasó en Hechos de los Apóstoles es que vino el Espíritu Santo y sí, fue repartido en lenguas, pero esas lenguas no eran angelicales. Esas lenguas eran las lenguas de los hombres de ese tiempo. Entonces, que había muchas personas reunidas ahí, ¿no? Exacto, habían de todos, de diferentes lugares, de diferentes regiones. Entonces empezaron a hablar en griego, empezaron a hablar en diferentes lenguas, en el latín, que era en ese tiempo del Imperio Romano, y en diferentes lenguas que de pronto yo no las tengo presentes en el momento. Y entonces fue tan asombroso, porque si tú no hablabas hebreo y estabas en medio de hebreos, hablabas latín y ya no tenías que esforzarte porque no sé si tú hablas inglés, Pues no es que hable, pero pues, te defiendes. Me defiendo. Entonces, gracias por decirme que te defiendes, porque si hablaras perfectamente no me podrías contestar lo siguiente. Y cuando tú oyes hablar a alguien en inglés que no tienes la experiencia ni has pasado mucho tiempo, ¿qué tienes que hacer? Prestar mucha atención, ¿cierto? Sí. Y a veces ni así. Eso. Entonces, a los que estaban participando de este evento, de este Pentecostés, y se dan cuenta de que esos apóstoles empiezan a hablar en su lengua, cuando ellos estaban prestando total atención para entender qué es lo que estaban hablando, y empiezan a hablar en latín, o en griego, en cualquier otro idioma, entonces ellos quedaron asombrados. Esa fue la manifestación que a Dios le plació derramar lenguas, el don de lenguas, pero no angelicales, pero sí. También la Biblia nos habla que hay lenguas angélicas. Perdón que le interrumpa ahí, también hay otro punto, ¿no? Es que lo leíamos ahorita y es que los dones son dados para un beneficio. Y el hecho de que Dios hubiera hecho esto era para que las demás personas también pudieran hacer parte de este momento y obtener ese beneficio. Y hoy en día la gente quiere hablar en lenguas, pero porque sí, o sea, no para beneficiar la iglesia, sino como para decir yo soy del Espíritu. Y ya vamos a eso de lenguas porque Pablo habla muy claramente acerca de este don de lenguas. Bueno, pero entonces estamos diciendo que la gente dice, o el común dice, de que para yo saber si tengo el Espíritu Santo debo hablar en lenguas. Y si yo miro la Biblia, a muchísimos personajes de la Biblia después de Cristo, que se les predicó el Evangelio y se convirtieron a Cristo y se bautizaron, pues no hablaron en lenguas. O simplemente la Biblia no me dice, y Pablo cuando Ananías le impuso las manos y por voluntad divina recibe el Espíritu Santo, no dice Pablo se puso a hablar en lenguas, pero sí recibió el don del Espíritu, pero no dice que habló en lenguas. Vino una conversión de Pablo. Entonces, yo no puedo decir que una persona que habla en lenguas realmente sea cristiana. Yo no puedo decir que una persona que no habla en lenguas no sea cristiana, porque la Biblia no me dice que esa es la manifestación es más, ni Cristo enseñó eso. Cuando tú miras los 4 textos del Evangelio de Cristo, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es en ningún lado de que Cristo diga que hubiese hablado en lenguas angélicas. Ni que lo ordenara tampoco. Ni que lo ordenara, ni cuando Pedro fue llamado, hablar en lenguas, ninguno. Y el Señor les dio poder y autoridad. Imagina Cristo cuando fue a orar, que estaba angustiado, que dejó a Pedro, dejó a 3, si no estoy mal, dejó a Pedro y a otros 2 que no recuerdo. A los hijos del trueno. Imagínenlo ahí, oren, pero oren en lenguas, porque es que este momento es importante y necesito que oren en lenguas. Es el momento de la unción y del avivamiento. Me acuerdo de otro en redes sociales que sale. Escúchate el Padre Nuestro, pero
idioma original en que Cristo lo oró, en el arameo, porque allí es donde tiene poder, por favor. Y la gente, y tú mira los comentarios, porque es que ese es el gran problema del ser humano, La gente se creer. deja llevar de Sí, de le cree fácilmente a los hombres y no tienen la capacidad de creer en lo único que tienen que creer, que es la palabra de Dios. Es que la gente le gusta como ser, no sé cómo me puede decir, mística. Misticismo. Y entonces donde le pongan ese misticismo, en eso creen. El toque especial para que la gente esté involucrada. ¿Por qué crees que a la gente le interesa más conocer el reino de las tinieblas que el reino de la luz? Porque la gente quiere conocer el misterio, la profundidad de lo escondido. ¿Por qué crees que el catolicismo tuvo tanto auge en tiempos pasados y todavía lo tiene? Pero tuvo tanto auge porque ellos están encerrados en un misterio donde tú... Y claro, como el Señor dice claramente que la gente tiene comezón de oír, quiere oír nuevas cosas, nuevos misterios, entonces para eso están involucrados. Entonces, cuando viene alguien del cristianismo que dice conocer a Cristo y te dice que para tú poder ser o manifestar que el Espíritu de Dios está en tu vida, tú tienes que hablar en lengua, entonces la gente, ¿qué quiere hacer en la iglesia? Hablar lengua. Ah, ok, entonces tú ves Si que... no, la inventa. Ahí voy. Entonces tú ves que la mayoría de personas que dicen hablar en lenguas, hablan lo mismo. Tú escuchas a uno de Guatemala, tú escuchas a uno de Colombia, tú escuchas a uno de los Estados Unidos, tú escuchas a uno de España y son las mismas. Venga, por favor, si yo hablo español, el español, ¿cuántas palabras tiene? Si hablas inglés, si hablas hebreo, si hablas cualquier idioma, pero ¿por qué siempre las mismas palabras en las tales lenguas angélicas? Entonces ahí es donde a mí me empieza a preocupar la cuestión, ¿sí? Y no estoy diciendo con esto de que las lenguas angélicas no existen, no estoy diciendo con esto, pero te estoy diciendo que no todos los que digan que tienen el don de lenguas o gente que dice hablar en lenguas, en realidad sean lenguas espirituales o angelicales. Ahora, el apóstol Pablo le dice a la gente, listo, ¿tú tienes el don de lenguas? O sea, está diciendo, sí, hay un don de lenguas. ¿Tú tienes el don de lenguas? Listo, entonces te falta algo. Para que edifiques, porque tú estabas hablando que los dones eran para edificar. Y sí, en realidad los dones son para edificar la iglesia, pero el don de lenguas no edifica la iglesia. Por eso Pablo dice, yo prefiero hablar una o dos palabras de la iglesia en lenguas que hablar todo en lenguas y que la gente no entienda nada, porque no se van a edificar. Porque el Señor dice claramente que la fe viene porque por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y yo tengo que atender a la palabra de Dios para poderla comprender y estar en ella. Pero si llega el inconverso, Pablo lo dice, y ve a un montón de gente hablando en lenguas, ¿qué va a pensar? Que son unos locos, ¿cierto? Ni se edifica, ni los entiende, y están por allá como embriagados. La gente se inventó de que el Espíritu Santo me embriaga, no dejen tanto cuento. Ahí se puede decir que no se edifica ni el diablo, ¿no? Porque eso es otro cuento que tiene, que es que las lenguas no las entiende el diablo, entonces no se edifica ni el diablo con eso. Entonces aquí viene la pregunta, Jonathan, ¿dónde está el sustento bíblico? ¿Dónde me dice que el diablo no entiende las lenguas? Pues si era un ser angelical, ¿no hablará el idioma angelical? Claro. Si fuera por ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo habla con Dios? Porque cuando Dios le pide cuenta de usted, tiene que hablar con Dios. No van a hablar en español o en inglés. Entonces, vienen y dicen, es que tú tienes, cuando le vayas a pedir algo al Señor importante, no abras tu boca, no digas nada, solamente, es que hasta chistoso. Que lo piense nomás. Sí, solamente piensa, cuando la Biblia me dice que abre tu boca. Ajá. Abre tu boca, piénsalo para que Satanás no lo escuche, hombre, por favor. Por eso a mí realmente me da lástima. Yo conozco una persona que cuando ora así mentalmente que para que el diablo no le escuche. Entonces yo te voy a decir una cosa, cuando tú dices creer en Dios, pero crees que tiene más poder el diablo que Dios, estás equivocado. Estás fuera del lugar, no estás en Cristo, no lo has conocido, porque si para ti el diablo tiene más poder que Cristo, has perdido tu tiempo, porque para mí el Señor me dice claramente en la Escritura que Él es el Todopoderoso. Y cuando el Señor determina hacer algo, el diablo le puede parar en las pestañas y las tiene. El diablo puede hacer lo que quiera, pero cuando Dios dice que se hace y punto. Entonces, es que eso le iba a decir, si uno cree en un Dios todopoderoso, a mí qué me importa que el diablo escuche. Pues, exacto. Nadie puede impedirle al Todopoderoso hacer lo que quiera. Por eso dice, el Señor es poderoso y dice en Isaías, hago lo que quiero. O sea, te lo resumo. Yo soy Dios y hago como quiero, ¿sí? Entonces, al respecto de esto, que es lo que Él quiere, al Señor le plació regalarle a la iglesia dones. Pablo dice, bueno, unos tienen el don de lenguas, otros tienen
el don de interpretar lenguas. Si tú tienes el don de lenguas, si en realidad, pruébate, porque si tú no pruebas y realmente lo que tienes es de Dios, no has entendido lo que es el evangelio. Entonces pruébate, y si verdaderamente tienes el don de lenguas, entonces tienes una obligación. En vez de ponerte a hablar un montón de cosas en la iglesia que nadie lo va a entender y a nadie vas a edificar, entonces ve a la intimidad y pídele al Señor que te dé el don de interpretar las lenguas. Pero eso tiene mucho cuidado y mucho peligro, porque es donde se levantan los engañadores para decir: ven, yo tengo la interpretación de lenguas, habla y yo interpreto. Pero mentira, no es una interpretación, es una manipulación, es un engaño para llevar a la gente a la emoción, porque a la gente no le gusta vivir lo espiritual, Jonathan. A la gente le gusta vivir la emoción, por eso brincan, por eso saltan, por eso lloran, por eso ríen, y todos lo llaman que es la manifestación del Espíritu Santo. No, y ya voy a decirte cómo sabemos. Imagínese ahí, tenaz, porque si usted erradamente dice que tiene un don de lenguas y viene otro que quiere engañarlo, usted como, o sea, no tiene usted cómo darse cuenta. Exacto. Si de verdad es un engañador, porque el otro le traduce y usted dice: ah, sí, y queda más aterrado usted. Estábamos en un que lo está hablando. Estábamos en un servicio un día donde me congregaba y se levantó una mujer y dice: estábamos en plena administración y yo veía a los serafines bajar y estaban cantando y alabando y adorando, y el pastor decía: aleluya, sí, aquí está el Espíritu Santo. Y claro, cuando uno no es espiritual, o cuando uno no es maduro, y cuando uno no profundiza, uno dice: oye, aleluya, gloria a Dios, amén, la emoción. Pero cuando uno va a la Biblia y entiende que los serafines no pueden venir a la tierra, que solamente están adorando y exaltando el nombre del Señor, uno entiende. ¿Ves cómo la manipulación lleva el corazón del hombre a glorificar a un Dios donde Dios no está? Entonces, sí existe el don de lenguas, pero es realmente lo que llaman hoy en día en lenguas no es lenguas, ¿sí? Es un montón de palabrería barata que ni significado tiene, ¿sí? Que si tienes el don de lenguas, pídele al Señor interpretación de lenguas para que puedas edificar a la iglesia. Si de verdad hablas en lenguas, no ores en la iglesia en lenguas, a nadie le interesa. Ay, ¿cómo así? No, porque ¿para qué me voy por yo a escuchar a hablar ruso? Ay, hablan en ruso. ¿Y yo para qué quiero que me hablen en ruso? Yo no te entiendo. Claro. Me estarás insultando y yo: ay, sí, así. Entonces lo mismo pasa con el don de lengua. Si tú no entiendes nada, no necesitas escucharla. Hay unos tales profetas que dicen que es que tú tienes lenguas de guerra. Entonces tienes que orar en esas lenguas de guerra, porque con esas lenguas de guerra tú derribas al enemigo. No, yo no necesito lenguas ni de guerra ni de nada. El Señor me dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Porque si fueran por lenguas de guerra, que yo pudiera echar fuera demonios o reprender las obras infructuosas de las tinieblas, entonces necesitaría esas lenguas, y el español, el inglés, el hebreo, el francés no me serviría para nada para poder reprender al diablo. Y si tú sabes claramente el mundo espiritual, no importa el idioma en que tú hables, tú reprendes a un demonio, el demonio le tiene que sujetar, porque no es por tu idioma, el demonio se sujeta por el espíritu que está en ti. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de la lengua, y yo creo que ya quedó claro que a pesar de que sí es un don del Espíritu Santo, hay que ser muy cuidadoso, porque no enredar la lengua no es hablar en lenguas. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero hay muchos dones más que a través del Espíritu Santo Dios nos da, pastor. ¿Sabes, Jonathan, que el primer don que habla aquí Pablo en esta lista de 1 Corintios 12 no es de sanidad? Porque la gente quiere el don de sanidad, la gente quiere el don de milagros, la gente quiere el de profecía, y los que me dejen en más nivel, ¿no? Exacto, los que muestren y llenen el ego de la gente. El primer don que dice Pablo en este texto es la sabiduría, que es el don más importante para yo poder tener la gloria de Dios. Porque me dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La verdadera sabiduría, no la humana, no la mundana, no la de esta tierra. La sabiduría divina es la que me lleva a tener respeto por Dios, es la que me lleva a involucrarme en las cosas del Señor. Entonces, Pablo dice: no, lo primero que tú tienes que, si tú quieres don, estás anhelando lo mejor, y debemos pedir. También a gobernarme a mí mismo. Exacto. Se lo habló en un episodio, no me acuerdo en cuál, hablando de Salomón, que en vez de pedir sabiduría para gobernar al pueblo, hubiera pedido sabiduría para gobernarse a sí mismo, y su fin hubiera sido diferente. Y es que tú ves ahí el resultado, yendo un poquito a esto, ves el resultado de Salomón gobernando al pueblo. La época de oro en prosperidad de Israel
fue con Salomón. Pero tú miras a Salomón como persona y realmente fue la ruina y la desgracia total, porque sí, pidió sabiduría para gobernar algo, pero nunca se gobernó a sí mismo. Y sí, la sabiduría, que es el temor de Dios o el principio para vivir el temor de Dios, me lleva a estar atento a Dios. Pablo nos está diciendo, pide los dones espirituales. Todos los días, tú cuando ores necesitas pedirle al Señor dones. Pero el don principal que tú debes tener es el de sabiduría, porque la sabiduría te va a llevar a estar atento a Dios. Ahora, hablamos también de milagros y de sanidades. Que se han mal usado y se ha malinterpretado y se ha abusado, donde hay gente que se cree los dueños de la sanidad y de los milagros. Entonces han hecho de esto un circo, completamente un circo, un lugar de atracción para que la gente vaya y tú ves, es que... Los testimonios y media hora, una hora de testimonios y... Pero el punto es que vamos a testificar a Dios, no, eso es mentira. Vamos a mostrar que aquí sí hay milagros, cuando en realidad yo no niego que exista el don de sanidad y el don de milagro, no lo niego, yo sé que hay personas que Dios usa para esto, pero cuando una persona realmente tiene el don de sanidad y el don de milagro, es una persona humilde, es una persona sencilla, es una persona que no busca la gloria de la gente. Yo escuché a uno que me dijo un día, no, es que yo soy el que tengo que orar. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué tú tienes que orar? Porque es que Dios sí está conmigo, es que Dios hace milagros a través de mí. Entonces ahí ya no pasa nada, porque esa persona no está dándole la gloria a Dios, está robando la gloria de Dios. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque hay un montón de faranduleros que están obrando en nombre de Dios con milagros y sanidades cuando no lo son. No son milagros, no son sanidades, porque todo el tiempo los vuelves a ver enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo vi a mucha gente que decía que recibió un milagro. Yo vi un día a un hombre que lo llevaron en una camilla, con ambulancia y todo, lo llevaron en una camilla, allá lo levantaron y yo al mes me di cuenta otra vez está en el hospital. Entonces, por favor, esto no le dio cuenta a nadie, pero uno se da cuenta y uno dice, después, cuando madura, ¿qué pasó aquí? No fue Dios, porque si hubiera sido, imagine el paralítico de Bethesda, ay, volví aquí, y yo, ¿vos por qué volviste aquí? No, es que volví a quedar paralítico, que eso era hasta chistoso, ¿cierto? Sí, claro. o la viuda de Naín, que va de camino a enterrar a su único hijo, el Señor se lo resucita y se va feliz con su hijo, y al mes otra vez la funeraria llevando al hijo porque otra vez se volvió, no, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado, y de pronto este tema es muy largo y de pronto lo podemos dividir en dos partes y miramos cuándo la otra la hacemos, pero para de pronto terminar en este momento hablemos de la profecía, que lamentablemente, que debería ser el don que edificara la iglesia, totalmente es el don que se ha llevado a la gente a la desgracia total, porque se ha confundido la profecía con la adivinación. Y el Señor mismo lo dice en Deuteronomio, le dice al pueblo, mucho ojo con aquel que se llame ser profeta de Dios, y aunque haga milagros y su palabra se cumpla, yo no estoy con ellos, cuando lo que hacen no glorifica mi nombre y alejan a la gente del verdadero camino del Señor. Entonces, el don de profecía existe, yo no lo puedo negar. Que los profetas son contados y me pueden caber en la mano, tal vez, pero que el verdadero profeta hoy día, después de Cristo, es el pastor de la iglesia. No porque te esté inventando, te esté diciendo, te esté anunciándolo por venir. No, lo que se necesitaba anunciar ya está aquí, Jonathan. Aquí ya está, esto ya está listo, ya no hay nada más que decir. Ay, es que el Señor me reveló que venía un terremoto. Ay, deje tanto cuento. Eso ya lo dijo el Señor hace tanto tiempo. Mateo capítulo número 23, Isaías. Entonces, la gente empieza a dejarse llevar por lo que quieren escuchar y no. El profeta no es el que manipula, el verdadero profeta, que como lo digo, es un pastor que vaya conforme a la palabra del Señor. El profeta te lleva al arrepentimiento, porque tú qué veías que hacía Elías, decirle el pecado a la gente. Se iba con el rey, acá, tú estás pecando, te va a ir mal, te va a ir desgracia. Eso es profecía. Eliseo hacía lo mismo. Natán es como el referente para David. Yo creo que cuando David veía a Natán, estaba al pendiente. No, yo ya, el Señor ya me escudriñó, no tengo nada de secreto. Jeremías no fue a la cárcel por predicar la verdad. Zacarías no fue, no lo mataron en la puerta del templo por predicar la verdad. Es que yo creo que ahí está la confusión, y es que la profecía es precisamente eso que usted dice, y es
hablar la palabra de Dios, para generar un arrepentimiento en las personas. Y estos hombres que usted mencionó lo hacían de esta manera que parecía de pronto que adivinaran las cosas, por decirlo así. Y por eso la gente piensa que eso es la profecía, pero no era el hecho de que ellos dijeran algo que solamente la persona sabía, sino que estaban llevando a esa persona al arrepentimiento. Ese era el hecho de ellos ser profetas. Si tú ves a Elías, entonces tú piensas en fuego. Si tú ves a Moisés, tú piensas en el Mar Rojo. Si tú ves a Eliseo, te acuerdas de los osos que destruyeron a los que se burlaron de él. Pero si tú ves a Juan el Bautista, A Juan el Bautista. no ves milagros por ningún lado. Juan el Bautista no hizo ni un milagro. Y viene nuestro Cristo, que para mí el mayor referente es mi Cristo. Y mi Cristo dice, no hay mayor profeta en todos los tiempos que Juan el Bautista. Ah, que si hay uno que quiere ser mayor que Juan, sea como un niño, listo, ok, ya. Eso es otro punto. Y Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Ni le adivinó el futuro a nadie. A nadie. Lo único que hizo Juan el Bautista es mirar a la gente y decirle, generación de víboras. Generación de víboras. Y lo dice. ¿Usted imagina un profeta en estos tiempos decir eso? No, pues si no lo quieren a uno, que les predica un poquito. Entonces, viene y le dice a Herodes, Herodes, esa no es tu mujer. Entonces, ¿cuál es la verdadera profecía si yo miro a Juan el Bautista? Es decirle la verdad a la gente para que la gente conozca que lo que está haciendo es mal y vaya al arrepentimiento. Y claro que hay otros dones más para hablar, pero no alcanzamos de pronto en este episodio y sería bueno volverlo a tratar. Así es, bueno, pues yo creo que la conclusión es que de este episodio es que los dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo, por gracia, y no es para beneficio propio o para yo creerme muy espiritual o para yo poder decir que soy cristiano, sino para edificar y bendecir a la iglesia. Para terminar, que lo dijimos desde un principio, ¿cómo me doy cuenta que una persona realmente tiene al Espíritu Santo, aunque no hable en lenguas? Es porque esa persona va de cambio en cambio, de poder en poder, es decir, va dejando su humanidad y se va aferrando a la nueva vida. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu, lo dice Pablo en Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Eternals. Un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.